Bienvenidos a Saber Vivir en este dulce domingo. Dulce por la miel, sana y nutritiva en opinión de muchos, pero veremos si es mejor que el azúcar blanco, el moreno o la panela. Y dulce también es el maíz tierno, un cereal sin gluten que tomamos de mil maneras. Cocido, asado, tostado y hasta en harina de maíz, como harina, hay también de castañas. El fruto seco del otoño más bajo en grasa que cocinamos hoy en un plato grande y plato de postre, pero ojo en la cocina, no nos vayamos a cortar con el cuchillo o a quemar con el fuego, que la enfermera nos dirá cómo actuar. ¿Y qué pinta este semáforo en Saber Vivir? Pues prestad mucha atención. Quienes tenéis kilos de más y en los análisis os sale alto el colesterol, la glucosa o la tensión, porque toca cuidarse empezando por la alimentación. Y como llega el frío, seguro que os apetece una sopa calentita, una sopa de cebolla como la prepara nuestro abuelo cocinero, Rafael. Ya empezamos la temporada de frío y hoy vamos a hacer una receta de sopa de cebolla, muy sencilla. Me quedo esta cebolla que es tipo Figueras, no es tan dulce como las otras y me aportará un sabor que a mí me gusta muchísimo con la mantequilla. La receta francesa y buena se hace con mantequilla. Y entonces aquí haremos un intermedio, le pondremos un poco de aceite de oliva y a media cocción pondremos la mantequilla. Empezamos solo con mantequilla, es muy fácil que se nos queme. Ahora le pondremos ya un poquito de sal, porque así empieza a sacar toda el agua que tiene. Vamos a dar el dadito para que coja el sabor a mantequilla. El secreto de esta sopa está en estos 10 minutos primeros, Esta la hacía mi madre, ¿vale? Y la recuerdo, bueno, el día que hacía era fiesta. Le pongo un poquito de cayena y la vamos a poner un poquito alegre. Yo le pondré un caldo de verduras, pero el caldo de ave, de pollo y de esto también le iría muy bien. Le añadiremos el resto de mantequilla. Me he ido animando con lo que os he contado de mi madre y no sé qué y no sé cuántos, y si no le doy sabor a mantequilla, diré, oye Rafa, ¿qué has hecho? Al final, por una cebolla y media, son unos 50 gramos de mantequilla. Hemos puesto un poquito de harina para que espese. A veces me preguntan, oye, con la cebolla caramelizada podíamos hacerlo, es demasiado dulce como para hacer una sopa de cebolla. Y a mí me gusta así. Ponemos un poquito de vino blanco para limpiar bien y coger todos los puntos de caramelización. Dejamos evaporar y ahora ya añadiremos el caldito. Como ya sabéis, al final esta receta el que gana es el que trabaja mejor la cebolla. Tenemos un poquito de mental, pero cualquiera que te guste, en principio valdría. Ahora ya vamos a la fase final, ¿vale? Que es la del horno. Le ponemos el quesito. El horno está a 200 en modo gratinador, porque lo único que nos interesa es que gratine un poco. Ahora ya lo vamos a sacar, pondremos el huevo y con este calor residual se nos hará. Añadimos un poquito de romero. Ya tenéis una receta para días fríos y para que la familia esté contenta. Es un poco entretenida, pero es muy buena. Espero que os guste. Desde luego que la cebolla es muy nuestra, pero anda que no nos han llegado verduras y frutas de América, Beatriz. Desde luego, del pimiento a la patata, del tomate al maíz, un cereal que es de la familia de las gramíneas y que en América llaman choclo o elote. Muy rico y muy bonito, que no hay más que ver esas semillas doradas, el amarillo del maíz. Ese color amarillo que se debe a sus pigmentos antioxidantes, la luteína y la zeaxantina de la familia de los carotenoides, y que también tiñen la piel de algunos animales como el pollo. ¿Por qué? Porque o bien comen ese maíz o bien esos pigmentos están en los piensos que se utilizan para alimentarlos. O sea que la piel del pollo amarillo no quiere decir que sea un pollo de corral
o lo que pensamos que es un pollo de corral. Y además el consumo de grandes cantidades de estos alimentos, que son alimentos vegetales, como siempre, se relaciona con un menor riesgo de cáncer, también con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas e incluso protegen de la degeneración macular que afecta a la vista. Fíjate, curiosamente además el maíz se consume cada vez más, no solamente por lo que tiene, sino por lo que no tiene, y es que no tiene gluten. Ese gluten que tienen que evitar las personas celíacas, y no solo el maíz es el único cereal que no tiene gluten, tampoco lo encontramos en el arroz o el mijo, o en otros pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno, que conocemos también como alforfón. Por eso los alimentos que están hechos con maíz no solo tienen un sabor diferente, sino que también tienen un aspecto diferente, porque el gluten le da esa esponjosidad, esa elasticidad a la masa que lo hace tan crujiente y tan consistente, tan esponjoso. Y energéticamente, ¿qué me dices del maíz? Porque tiene una fama de engordar que no tienen otros cereales. Bueno, pues su energía procede básicamente de los hidratos de carbono en forma de almidón, como todos los cereales. Así que esa mala fama yo creo que se debe más a la forma en la que consumimos el maíz que al propio maíz, porque no todo lo que lleva maíz es solo maíz. Bueno, pues a ver qué me dices, porque yo suelo tomar el maíz dulce, que viene ya envasado, por ejemplo, para ensaladas. Bien, si ese dulce es solo por el maíz, estupendo, pero si vamos a mirar la etiqueta, como siempre, tenemos que ver que solo tenga maíz, agua y sal, porque a veces también le añaden azúcares. Maíz, agua y sal, un buen alimento. ¿Con qué lo podemos combinar? Con una ensalada o con un guiso, ahí estupendamente. Y además es un maíz tierno porque se recoge en su etapa lechosa, que es cuando contiene más azúcares y menos almidón. El almidón se va formando a medida que va madurando. Mucha gente desayuna margarina de maíz. Bueno, eso no cuenta como una ración de maíz, que estamos hablando de un ultraprocesado que se hace con el aceite del germen del maíz y con otras grasas, que muchas veces ni siquiera es una margarina, es una materia grasa para untar. Tiene entre un 55 y un 60% de grasas, muchas de ellas procedentes del maíz y muchas de ellas procedentes también de otras grasas, como el aceite de palma o el aceite de girasol. Lleva otros ingredientes, lleva una buena cantidad de sal, lleva aditivos, y no tenemos que preocuparnos por los aditivos en absoluto porque son seguros. ¿Pero para qué se usan? Pues para darle esa textura, ese sabor que imita a un alimento al que pretenden sustituir, que es la mantequilla. Muchas veces pensamos que al ser vegetal es saludable porque tiene vitamina E y porque procede de aceites, pero ya vemos que no. Dejamos de lado entonces la margarina de maíz. ¿Qué me dices de los copos de maíz? Bien, los copos de maíz se hacen, es muy popular, es un cereal que se hace a partir de una variedad de maíz concreta, el maíz dentado, que se muele en seco, se cuece y se tuesta para darle esa textura. Y una vez más nos vamos a la lista de ingredientes, porque tenemos muchas variedades en el mercado y tenemos que buscar los que tengan menor contenido en azúcares añadidos. Lo vamos a ver en la lista de ingredientes, y tenemos que buscar también que no tengan mucho contenido en sal. Hay algunos con una cantidad exagerada, como mucho que esté en torno al gramo, que ya es bastante, y no nos dejemos llevar por los reclamos, esos reclamos que ponen alto en, enriquecido en vitaminas y minerales, porque simplemente es que se han añadido como ingrediente, pero no quiere decir que sea un alimento mejor que otros. ¿Y si el maíz lo consumimos en forma de harina, no será más saludable? Bueno, para hacer harina se utiliza otra variedad, el maíz harinoso, que se seca y se muele, y podemos encontrar en el mercado además harina de maíz especial repostería o para repostería, que es muy similar a la de trigo para repostería. La de maíz tiene un poquito más de almidón y un poquito menos de proteínas, pero no va a ser significativo. Eso sí, vamos a tener cuidado también. En la etiqueta vamos a ver que ponga harina de maíz especial repostería, pero no preparado de harina de maíz especial repostería, porque ahí nos está diciendo que probablemente lleve varios tipos de azúcares diferentes, precisamente para hacerlo mucho más apetecible en repostería. Claro. Con harina de maíz se elaboran, por ejemplo, las tortitas o las arepas, que están riquísimas. Sí, se hace con una harina de maíz precocida, una masa con agua y sal, y están desde luego deliciosas. Podemos hacerlas más saludables todavía si a la hora de cocinar, en vez de utilizar grasa, los asamos o lo hacemos, por ejemplo, a la plancha. Buena idea. Nos encantan a la mayoría las palomitas de maíz, que son un vicio. Es que son un vicio, están riquísimas, pero tenemos que hacerlas a partir de una variedad de maíz, que es el maíz palomitero o reventón. Ahí lo único que hacemos es inflarlo y tostarlo. Eso es estupendo.
ojo, de nuevo, con las que nos venden o ya hechas o para microondas, porque llevan muchísima cantidad de grasa, no precisamente la grasa más saludable, va a llevar palma, va a llevar grasa de girasol refinado y va a llevar una cantidad altísima de sal, a veces incluso pone mantequilla, y no es que lleve mantequilla, es que es aroma mantequilla, así que estas las dejamos un poquito de lado. Así es que nos lo cuelan constantemente, si no nos fijamos sobre todo en la etiqueta, pero es que la letra es muy chiquitina. Claro, fíjate, es curioso porque tenemos que fijarnos siempre en la lista de ingredientes. Estamos en un entorno en el que diríamos que tampoco consumimos tanto maíz, claro. Y es que mucho del maíz que consumimos no está en productos específicamente hechos a partir de maíz, sino que está en productos en los que ni siquiera lo esperaríamos y en formas que ni imaginamos. Por ejemplo, en forma de almidón de maíz o de grasa de maíz, que es el aceite del germen, o incluso de jarabe de maíz, que es puro azúcar. Por eso es tan importante mirar los ingredientes, pero mira tú si consumimos maíz. De hecho, estamos ante el cereal más consumido del mundo. Sí, y el más producido, precisamente porque lo consumimos de dos formas. Una, directamente, cuando lo comemos nosotros conscientemente, y otra, a través de los animales, porque se utiliza muchísimo para los piensos. Luego nos comemos nosotros ese animal, o sea que indirectamente nos estamos comiendo ese maíz. Fíjate tú la cantidad de maíz que consumimos. Toda la razón. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam. Si es que tenemos el maíz hasta en la sopa, vamos, que si no habéis probado todavía la sopa de maíz, animaos a tomarla. O, por ejemplo, la sopa de lentejas, una sopa crema o crema sopa, como la cocina David García, siempre hambriento. Hoy viajamos a Turquía para preparar sopa de lentejas. Necesitamos una patata, zanahoria, cebolleta, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta, la lenteja, que en este caso es roja, y 1,5 litros de caldo de pollo. Lo primero que haremos es preparar todos los ingredientes y empezamos pelando y cortando la patata. Después dejamos lista la zanahoria cortándola de la siguiente manera. Y por último hacemos lo mismo con la cebolla. Después en una olla al fuego ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y añadimos la cebolleta. Dejamos que se haga hasta que cambie de color y añadimos la patata y la zanahoria. Dejamos que se hagan bien durante un par de minutos a fuego fuerte y añadimos 300 gramos de lenteja lavada y bien escurrida. Revolvemos y añadimos 1,5 litros de caldo de pollo. Y ya por último, sal y pimienta. Tapamos y dejamos así hasta que esté cocida la patata y lista la lenteja. Tardará unos 15-20 minutos. Después trituramos. En el último momento añadimos un poco de cebollino y chile para decorar. Y listo. Y después de un buen plato de comida, ¿qué le apetece tomar a mucha gente? Efectivamente, algo dulce, Roberto, dulce como el azúcar. Así es, y como podremos ver, tendremos diferentes opciones que generarán cierta duda sobre si son más o menos saludables. Pues vamos con esa primera opción, la miel. ¿Es mejor la miel que el azúcar blanco? Pues lo curioso con la miel es que como se obtiene a partir del proceso de unas inocentes abejas que cogen el néctar de las plantas o las partes vivas de ellas y lo mezclan con su saliva para obtener este jarabe dulce, pues se concibe como que es más natural, ¿no? Y por tanto más saludable, pero exactamente no es así, Miriam. Claro, eso te iba a decir. Fíjate que muchas veces el reclamo es que es eso, más saludable o aparentemente más natural. Incluso hay muchos productos en los que ves que pone endulzado con miel o lleva miel. Así es. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al fin y al cabo es un sirope de azúcares libres, entre un 80-85%, compuesto principalmente por fructosa y glucosa. Entonces, al final es un sirope de azúcares libres muy concentrado, con una cantidad de nutrientes, es decir, vitaminas, minerales, antioxidantes muy baja. Para que fuese realmente interesante su consumo había que consumir
pues kilos, y eso realmente pues generaría un abuso excesivo de azúcares libres y por tanto no interesa. ¿Quiere decir eso que es mejor que no consumamos miel? Tampoco es eso, Miriam. Al fin y al cabo, la miel tiene una característica que es un aroma muy peculiar, que a mí personalmente me encanta, que podemos combinarlo, por ejemplo, una cucharadita con yogur, combinarlo con alguna fruta, con algún postre. Ahora que viene el invierno y viene el frío, con leche calentita, es bastante agradable, pero siempre siendo conscientes de que al fin y al cabo es un jarabe de azúcares libres. Y que si lo consumimos, como tú has dicho, una cucharadita. ¿Y qué me dices del sirope de agave o el sirope de arce? ¿Ocurre lo mismo que con la miel? Lo mismo, Miriam, como se obtiene mediante la naturaleza, pues parece que sea más saludable, pero al fin y al cabo también es un jarabe de azúcares libres con una concentración en torno al 70-80%. ¿Y qué me dices del azúcar moreno? ¿Mejor que el azúcar blanco? Pues el azúcar moreno es como el azúcar blanco, pero que está mezclado con melaza, que al fin y al cabo le da pues, ese color oscuro y algunas poquitas vitaminas, minerales y antioxidantes, pero nada relevante. ¿Y qué diferencia hay con la panela? Pues la panela se obtiene a partir del jugo de la caña que se evapora y se obtienen unos bloques sólidos que luego se rayan y eso finalmente es la panela. Es un producto con una alta concentración de azúcares libres que sí, que tiene un poquito más de vitaminas, de minerales, de antioxidantes que el azúcar blanco, pero más de lo mismo. Tendríamos que consumir cantidades desorbitadas para que realmente su consumo fuese comparable a una ración de, por ejemplo, de fruta. ¿Y qué me dices de los edulcorantes como la stevia que prometen endulzar, pero con 0 calorías? Lo interesante, Miriam, de los edulcorantes acalóricos es, como dice su palabra, no aportan calorías y sí nos permiten endulzar nuestras preparaciones. Ahora bien, no hay que olvidar que siempre hay que intentar acostumbrarse al sabor natural de los alimentos, pero sí, podría ser una opción interesante como sustituto del azúcar para reducir el consumo de azúcares libres. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo volvemos a acostumbrarnos al sabor real de los alimentos? Pues Miriam, ante todo siendo realistas. No puede ser que de un día para otro pases de consumir grandes cantidades de azúcar a no hacerlo, porque eso generará que salgas de tu zona de confort dulce y te genere demasiada frustración. Claro. Ante todo, pues progresión, es decir, tenemos que coger, si tenemos costumbre de consumir 3 cucharadas de azúcar para endulzar el café, pues pasa a 2 cucharadas hasta que tu paladar se acostumbre. Al principio notarás cierta diferencia, pero llegará un momento que se normalizará. Cuando ocurra eso, reduce otra vez a 1 cucharada hasta que vuelvas a acostumbrarte y ahí ya puedes dar el siguiente paso de acostumbrarte al sabor natural de los alimentos. Que es lo deseable. Muchísimas gracias, Roberto. A ti, Miriam. Dulce y nutritivo es el azúcar también de la fruta. Y no digamos si son frutas deshidratadas, la fruta más concentrada. Vean. Sandra, toda esta fruta que tenemos aquí en la cesta casi de temporada, se puede decir, ¿verdad? La conviertes o la convertís en fruta deshidratada. Con un poquito de trabajo, eso hacemos. Trabajamos manzana golden. Estamos en plena temporada, vamos a lavarlas, a trocearlas y a descorazonarlas para después deshidratarlas. La preparamos para el corte, es decir, vamos a quitarle las cortezas, las pieles, los huesos, las partes verdes. Vamos a dejar la fruta limpia para el corte. Lo colocamos en las bandejas y lo deshidratamos a una temperatura de 45 grados entre 20 y 30 horas para conseguir el resultado que queremos. El objetivo, hacer un snack sin ningún tipo de aditivo, como si fuese fruta fresca pero sin agua. Uy, vaya calorcito que tenéis aquí, Ana. ¿Cuántas manzanas tenéis aquí deshidratándose? Pues 200 kilos. Que se van a convertir ya en ¿qué? En unos 20 kilos más o menos, así. Deshidratados. Depende también de la manzana, de cómo esté, de carnosa. ¿Y cómo va? ¿Se está haciendo ya o qué? Sí, ya le queda muy poquito, no le queda prácticamente nada. Parecen hojas de estas secas ya, crujientes del otoño, ¿verdad? Pero no, son manzanas. Sí, ya las tenemos listas. Solo con el ruido se puede Están ver totalmente muy bien. sequitas, ¿verdad? Eso es. En estas 9 o 10 rodajas de manzana deshidratada tendríamos la misma proporción que una manzana fresca y en deshidratado serían 15-20 gramos. ¿Qué diferencia hay entre deshidratar, que es lo que hacéis vosotros, y desecar?
Nosotros deshidratamos por aire caliente a baja temperatura, durante también tiempos prolongados hasta 30 horas. Lo que hacemos es bajar mucho el contenido de humedad, menos de un 10%, donde no necesitamos ningún tipo de conservante. ¿Cualquier fruta se puede deshidratar, Sandra? Todo lo que tenga agua lo podemos deshidratar. Nosotros somos especialistas en frutas y verduras, entonces tendríamos, por ejemplo, esta cestita de aquí, lo convertiríamos pues en naranja, fresa, mango, kiwi, piña, manzana o, por ejemplo, una rodajita de lima. Pero qué agradecida es la naturaleza en otoño, nos da la fruta que desecamos y nos da también los frutos secos, empezando por la castaña, castañas de otoño, Marta. Miri, es que mira que tomamos castañas en otoño, ¿eh? Sí. Fíjate, desde el tiempo de Maricastaña. Uy, pues de eso debe hacer mucho tiempo, ¿no? Pues fíjate, más de 600 años, que era la época en la que vivía María Castiñeira, también conocida como María Castaña. Anda. Esta mujer era muy conocida en el Lugo del siglo XIV. Y ¿sabes una cosa? Que estoy segura, que siendo gallega y llamándose así Miri, le tenían que encantar las castañas. Pero no solo a ella, ¿eh? No. También a sus tatarabuelos, porque en España tenemos castañas desde la antigua Roma. A los romanos les encantaba eso, oye, de cocinar ellos las castañas. Fíjate que de cosas de castaña. Pues vamos a ver qué castañas nos has traído hoy para hacer un plato que espero que no sea una castaña. Hombre, Miri, me ofende la duda, ¿eh? No, una castaña es algo que es aburrido, que es soso, es verdad. como las castañas pilongas, que de ahí viene el dicho. Pero no, hoy en Saber Vivir vamos a disfrutar de las castañas naturales, de la nuez del castaño, que ahora es cuando se cosecha y tiene una pinta tan buena como estas de aquí. Sí que tienen buena pinta, así tanto en crudo como cocinadas. Sí. Pues has dado en el clavo, Miri. Podemos tomarlas tanto en crudo como cocinadas porque ¿sabes qué son? ¿Qué? Un fruto seco. Eso sí, un poquito especial porque tiene una textura algo distinta, un poco harinosa, pero oye, nutricionalmente son iguales que el resto de frutos secos. Es más, iguales no, mejores aún. Fíjate, es muy curioso porque siempre que hablamos de las bondades de los frutos secos hablamos de las nueces, de los pistachos y nos olvidamos de las castañas, qué pena. Una injusticia como otra cualquiera, Miri. Porque las castañas deberían ser las protagonistas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el fruto seco con menos cantidad de grasa. Anda. Un 3% tienen las castañas frente al 60% de grasa que tienen las nueces. Eso sí, recordemos que la grasa de los frutos secos es saludable, pero es un detalle a tener en cuenta. En Saber Vivir además hemos aprendido que los frutos secos son muy saciantes. ¿Ocurre lo mismo con las castañas? Por supuestísimo, Miri, tienen un 7% de fibra, un montón. Y no solo eso, es que además también tienen hidratos de carbono complejos, ya sabes, nuestra gasolina, nuestra energía para todo el día. Entre eso y la fibra también ayudan a que vayamos bien al baño, si es que lo tienen todas las castañas. Sí que tienen beneficios las castañas, ahora solamente nos queda saber que hayas tenido buen ojo para escoger estas castañas, que no te hayan metido una castaña en la cesta de la compra. Nada, nosotros compramos bien porque sabemos elegir las castañas mirándolas y, ojo, Miri, Venga. tocándolas. Vamos Cógete a ver. una. Venga, Primero, tienen que ser tersas. lo es. En segundo lugar, que no tengan manchas ningunas, Nada, como cero. esta. No. Ahora, que esté durita, que no esté blanda. Sí. Y si las abrimos, Ajá. tienen que tener un color vivo, así como blanco amarillento. Ah. Si tienen estos parámetros, tenemos aseguradas unas buenas castañas para tomar crudas, para tomar cocidas e incluso congeladas. Qué bien, pues a ver qué nos propones con estas castañas y nos lo cuentas así ligerita, toda castaña, como a ti te gusta. Hija, en un pispás sin meterme una castaña, No, ¿no? no. ¿Qué te gustaría? Que no. No. Pues vamos a hacer dos platos muy ricos a base de crema de castañas. Venga. Una versión dulce y una versión salada. Arrancamos por la dulce. Versión dulce. ¿Esto tía qué te recuerda, Miri? A una cremita de cacao. Exacto, pues tenemos una crema de castañas y cacao deliciosa para utilizar como copa en un postre, acompañando, por ejemplo, una granola, o también como una salsita cremosa, dulce, para acompañar, por ejemplo, la fruta o salsear unas tortitas. ¿Y cuál sería el plato salado? El plato salado sería una crema de castañas, pero en este caso salada. Vamos a hacerla con patata, como si fuera un puré de patata y castañas. Espera. ¿Tú cómo pasas de estas castañas a esa crema que veo yo ahí? Bueno, pues este es un dato súper importante para todos en casa. Cogemos las castañas. Sí. Les hacemos un pequeño corte Ajá. y las escaldamos, es decir, las cocemos durante 5 minutos en agua hirviendo. A partir de ahí las vamos a extender en una bandeja, que se enfríen, y vamos a poder pelarlas fenomenal. Y ya la tratamos como si fuera una patata, es decir, necesitamos cocerla durante 20 minutos. La cocemos 20 minutos con leche, canela, cacao. ¿Qué tenemos?
nuestra crema que vamos a triturar, dulce, la cocemos con cebolla, con patata, con puerro y que tenemos una crema salada. Muy bien explicado y a toda castaña, así que no os preocupéis si en esta receta os ha faltado algún ingrediente, porque podéis seguirlo todo a través de RTV Play y de las redes sociales de Saber Vivir, con todas las recetas de cocina y de todo lo demás, incluidos los marticonsejos. ¡Uy! ¿Alguno más hoy? Venga, marticonsejo de domingo. Ya que hablamos de la castaña, ¿sabes qué? También podemos hacer harina con esta castaña moliéndola. ¿Qué podemos hacer con ella? Pues fíjate, no tenemos gluten, como la harina de trigo, por ejemplo, entonces vamos a utilizarla en recetas que no necesiten ser esponjosas, como por ejemplo, unas galletas, unas galletas cookies hechas con castaña. ¿Cómo te suenan? Sí que eres cookie. Muchas gracias, Marta. A ti, Miri. Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay que comer más frutos secos, más frutas y verduras, más pescado. Y si os gusta la carne, que sea carne fresca y con la menos grasa posible. ¿Y habéis probado, por cierto, la carne de ciervo? Que no es carne de caza, sino carne de granja. La granja del ciervo. Estamos en la granja experimental de ciervos de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una de las pocas que hay en el mundo y una de las mejores. Lo que hacemos es estudiar los ciervos, desde biología, nutrición, de las propiedades de las cuernas, de la carne, etc. Ahora mismo tenemos en torno a unos 60 y pico, 70 animales, de los cuales pues 6 o 7 son machos. En cuanto a la carne, bueno, es una buena carne, tiene muy poca grasa, tiene menos del 1%, en torno al 1% de grasa, es rica en vitaminas. Hay dos principales exportadores mundiales, Nueva Zelanda, de ciervos que cría en granjas en el campo, con alimentación natural, y el segundo exportador mundial es España, de ciervos que cría en el campo para caza, y las dos carnes son muy naturales. Pues estos animales les echamos de comer alfalfa, paja de secano, paja de cebada, mezclada con pulpa de naranja, para humedecer un poquito el alimento y que para ellas les esté bueno, que les esté apetecible, ¿vale? Bueno, pues una peculiaridad de ver a los machos en esta época es que están berreando. Ellos están muy excitados y en este momento, bueno, la carne incluso tiene un sabor más potente porque está lleno de feromonas y está marcando el territorio. La carne de ciervo es una carne que nos gusta trabajar porque es absolutamente natural. No tiene ningún tipo de trato veterinario, es decir, ningún tipo de medicamento como pasa con los animales criados en granja. En este restaurante nos caracterizamos con trabajar con carnes de caza, no solamente de ciervo, porque me parece que ofrecen al paladar algo que no es común. Ahora vamos a hacer un tartar de ciervo. Con estos ingredientes turbinamos y elaboramos esta salsita, por la cual mezclaremos, haremos 3 bolitas que vamos a marcar en la plancha para darle el toque ahumado. Esta es una manera diferente de probar la carne de ciervo, quizá un poquito arriesgada, pero les aseguro que está maravilloso en boca. Pues mucho cuidadito, ¿eh? Al cortar la carne no nos vayamos a cortar un dedo o media mano. ¿Qué te vamos a contar a ti, Esther, que no sepáis las enfermeras? Exacto, Miriam, y es que este tipo de accidentes son de los más frecuentes que vemos siempre en urgencias. Cortes, quemaduras. Vamos a tener cuidado, utilizar un cuchillo que esté muy bien afilado, una tabla que esté estable, nada de utilizar la mano para cortar, porque ahí van a venir luego los accidentes. Vale, eso vale para prevenir, pero ¿qué pasa si ya te has cortado? Pues yo sé que es complicado, pero tranquilidad. Vamos a tratar de calmarnos, no perder los nervios. Yo sé que es complicado, Miriam. Y lo que vamos a hacer en este caso es, si nos mareamos, por ejemplo, cuando vemos la sangre, nos vamos a sentar y vamos a pedir ayuda, porque a veces es peor el golpe que se dan porque se han mareado que el propio corte. Es verdad. Yo lo primero que hago, no sé si está bien hecho o no, es lavarme la herida. Bueno, eso es una buena idea si la herida sobre todo está sucia. Ahí vamos a utilizar un jabón, por ejemplo, que sea neutro y un poquito de agua tibia.
tibia. Pero realmente, Miriam, lo que vamos a hacer es cortar la hemorragia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Porque si nosotros seguimos echándonos agua con el grifo, no vamos a cortarlo. Claro. Vamos a poner un paño de cocina, una gasa, algo para comprimir. ¿Qué quiere decir esto? Apretar. En los 2 primeros minutos probablemente se va a controlar, pero luego esperaremos hasta unos 10, que ahí seguramente ya habremos conseguido parar la hemorragia. Perfecto, una vez ya hemos parado esa hemorragia, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora el riesgo que tenemos es el de infección. Podemos utilizar un antiséptico tipo la clorexidina, povidona iodada, y lo que vamos a evitar, porque la evidencia científica ya lo dice, es el agua oxigenada y el alcohol, porque además los bordecitos de la herida nos los puede perjudicar. Y muy importante, preferiblemente las gasas al algodón, porque el algodón se puede deshacer en la herida y nos va a dejar restos que pueden infectarse también. Oye, ¿y lo de soplarnos la herida? Que siempre nos hacían cuando éramos pequeñitos, así parece que te escuece menos. Bueno, eso yo creo que es un error bastante extendido, ¿sí? Que todos nos lo han hecho alguna vez nuestros padres, y es verdad que nos va a dar un leve alivio al principio de la herida, ese fresquito. ¿Pero qué tenemos en la boca, Miriam? Pues muchas bacterias. Bacterias, eso es, y si nos soplan, esas bacterias van a ir a la herida, claro, también con el riesgo de infectarnos. ¿Y mejor tapar la herida con una tirita o la dejamos al aire? Pues los primeros días la recomendación sí que es que lo tapemos, por esto que hablamos del riesgo de infección. Pero es cierto eso que dicen de al aire cura mejor. ¿Por qué decimos esto, Miriam? Porque lo que nos interesa es tener la herida muy seca. Si la herida está húmeda, hay riesgo de que proliferen microorganismos y volvemos a la infección. Así que los primeros días tapada, pero después, cuando ya esté mejor, al aire. Y cuando, por ejemplo, tengamos que hacer una cura o vayamos a bañarnos, siempre muy seca, con una toalla limpia o una gasita, a toquecitos lo vamos a dejar muy seco. ¿Y debe preocuparnos ese corte si en lugar de hacérnoslo con un cuchillo de los que tenemos en la cocina, nos lo hacemos, por ejemplo, con una lata con el filo de conservas? Así es, las latas, Miriam, normalmente están siempre esterilizadas. El problema va a ser la conservación de esas latas, que tengan suciedad, óxido. Lo más importante, en caso de duda, ir al centro de salud para que ellos valoren si debemos ponerlos la vacuna antitetánica para evitar el temido tétanos. Y ya que has hablado de vacunas, ojalá una vacuna en contra de las quemaduras, que también son un clásico en casa, en la cocina. Absolutamente, Miriam, hasta 2/3 de todas las quemaduras se producen en el domicilio. Fíjate. O sea, que imagínate qué riesgo tenemos. Y si encima ponemos también la plancha, aumenta el riesgo de estas quemaduras. Además, en los domicilios se llegan a hacer incluso quemaduras de 2º grado. Sí que son habituales. ¿Y qué tenemos que hacer entonces si en casa, en la cocina, nos quemamos con el agua hirviendo, con el aceite o incluso también con la plancha? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer siempre es poner agua, ¿vale? Agua fría. Igual que hablábamos en el caso de la hemorragia de esos 10 minutos de compresión, aquí vamos a hacer 10 minutos de agua fría. Sí que es importante no poner el agua muy fría, porque lo que sucede es una vasoconstricción que puede dañar el tejido. Vamos a elegir agua tibia entre 18 y 22 grados y lo vamos a tener 10 minutos ahí. Y ya que estamos en la cocina, ¿no podemos recurrir a algún alimento de esos que dicen que va muy bien para poner en la quemadura? Por ejemplo, una rodaja de patata cruda. Bueno, Miriam, tú ya sabes lo que opino de los remedios caseros. Mucho cuidado, y además estamos hablando de una herida y que hay riesgo de infección, así que nada de comida en las heridas. No, tampoco la piel del plátano. Tampoco. ¿Y la miel? Nada de nada. ¿Cómo que no? ¿Y la pasta de dientes? Tampoco, prohibida. ¿Entonces qué? Bueno, lo que vamos a hacer es primero tener en cuenta cuál ha sido el agente causal de esa quemadura, la profundidad y la extensión. Vamos a ir al centro de salud a que nos lo valoren, sobre todo si es una quemadura grave. Por eso lo mejor que podemos hacer es prevenir. Así es. En la cocina, los ojos y las manos, mucho cuidado, siempre que vayamos a hacer una tarea, concentrados. Y además, Miriam, recuerda que el aceite también puede saltar, nos puede saltar a los ojos. Y si alguien está haciendo aceite, probablemente esté cocinando fritos. Y como siempre sabes que insisto aquí, vamos a llevar una alimentación saludable evitando los aceites. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias, Miriam, y ya sabes, mucho cuidado en la cocina. Tendremos mucho cuidado y más todavía si no podemos ver, como tantas personas ciegas que nos siguen en todo el mundo. Un ejemplo es esta mujer, es María Petit. Perdió la vista en un accidente, pero mantiene a tope la ilusión de vivir y así nos lo ha contado. Hola, soy María Petit y os voy a contar cómo es mi día a día. Con 17 años tuve un accidente de tráfico y la vida me cambió radicalmente. Perdí la vista totalmente, perdí los ojos, perdí el olfato y perdí parte de la cara que me reconstruyeron. Creo que me pasó los 4 primeros años en una nube sin darme cuenta de mucho, después fue cuando lo empecé a asumir y es cuando dolió más, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, ¿no? Realmente de tener una vida pues, con bienestar, una vida pues, lo máxima plena que puedo. El deporte forma parte de mi vida, me hace empezar el día de manera totalmente diferente, ¿no? Me da un bienestar emocional enorme. Hola Isa, buenos días. Muy bien. María, al no ver nada de nada, ¿cómo lo haces para ir a comprar? Pues casi siempre estoy en sitios de proximidad, si es entrar, preguntar y ya ir a la voz y saber lo que quieres un poco.
Genial, muy bien. Pues muchísimas gracias. Realmente me encanta cocinar, me paso muchas horas en la cocina. Cocino sobre todo o bien con las máquinas o si no con el horno y alguna cosa que otra en la plancha o en la paella. Hola María. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tu Muy tiempo? bien. Por aquí, Claudia. Genial. Aquí. Perfecto. Súper, pues ahora salgo. Somos amigas desde los 3 años, ¿no, Sí, Claudia? sí, Ya. sí. Toda una vida. Como pues verduras, hortalizas, cereales, como mucho, pero sí que es cierto que tengo muy en cuenta la calidad y lo que como. Introducirme a la alimentación saludable fue un poquito diferente. A los 7 años me diagnosticaron artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, hasta que un día descubrí que había otro tipo de alimentación posible para las personas con enfermedades autoinmunes. Muchísima verdura, un poquito de pescado, huevos. Nos une también esto de tener dos historias que al final te hacen sentir diferente, te hacen superarte, te hacen, claro, yo miro con perspectiva a Claudia y digo, wow, después hice pues el mismo camino pero mayor. Hago conferencias por toda España con Fundación ADECO, defendiendo un poco el derecho de las personas con discapacidad, sobre todo la inclusión laboral. Me ayuda también a entender que estoy haciendo algo para la sociedad, ¿no? Que realmente tengo un papel y que el papel en mi vida es enseñar a la gente que nos rodea qué quiere decir vivir sin visión. Saber vivir es quererse a uno mismo, querer a los demás, cuidar a los que te rodean, saber cuáles son esas cosas que te provocan bienestar, ¿no? Físico, emocional y te hacen estar bien. La vista es un preciado tesoro y por eso tenemos que cuidarla para vivir con salud y disfrutar también de la vida que nos entra por los ojos, con espectáculos tan increíbles como este Parque Medieval de Toledo, la magia de la historia, con damas que danzan llenos de encanto y caballeros que portan espada y armadura. Así se cuidan antes de cada función. Soy Emilio Cid, interpreto al Cid, soy especialista de combate y nada, bienvenidos. Buenos días chicos, vamos a empezar. Vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Desde primera hora de la mañana empezamos con calentamiento, algo de cardio y luego cuando empieza la rutina ya no paras. Antes de cada espectáculo tienes que calentar, tienes que ensayar, recordar un poquito la coreografía. Siempre te tocan compañeros distintos porque somos muchos y siempre tienes que estar, no puedes estar frío en ningún momento, siempre tienes que estar activo. Tenemos 70 actores actualmente en la plantilla del espectáculo del Cid. Es bastante exigente porque para hacer tantos espectáculos, a veces 6, 7 espectáculos al día, pues necesitas muchísima resistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos el día calentando y entrenando, como habéis visto. Sobre todo cuidarnos mucho de tener lesiones. Súper importante estar en constante movimiento sin quedarte frío. Y entre pase y pase, cuando tenemos un poquito de descanso, siempre intentamos pues, comer lo mejor posible, hidratarnos mucho. Pues no nos podemos permitir realmente una vida no saludable porque el nivel con el que trabajamos aquí, la exigencia es muy grande, por lo que comemos variado, mucho hidrato, mucha proteína, de vez en cuando algún capricho, pero muy pocas veces porque el nivel nos exige estar atentos y preparados para lo que nos venga. Tenemos tantos campos que, tanto baile, combate, equitación, es que estar totalmente metido en tu papel, tienes que llegar concentrado y tienes que mantenerte concentrado durante las 8 horas de jornada. Pensar que aquí como si vinieras a hacer una maratón, así que todo lo saludable posible, comiendo bien, comiendo mucho, entre pase y pase. La Edad Media pues no había conservantes, no había, todo era natural, abono orgánico de nuestros animales, como caballos, ovejas, cabras. Tenemos frutos y buenas hortalizas, como esta remolacha, la comida que comían los antiguos. Nos alegra vuestra presencia, forasteros, ser buenos y a más ver.
Y no olvidéis traer a la actualidad una parte de la época medieval, andar mucho y tomar alimento natural. Seguro que los caballeros y las damas de la Edad Media también se sonaban los mocos cuando llegaba el otoño, que el otoño es tiempo de mocos y andamos todo el día con los pañuelos mano a mano sacando uno tras otro, doctor Fabiani. Yo no tengo ninguna duda, Miriam, de que la Edad Media tenían mocos. Lo que no tenían era precisamente lo que tenemos nosotros, que son pañuelos desechables. La pena es que los tenemos y no los desechamos. Y hay gente que después de usarlos los guarda para aprovecharlos después, los deja encima de la mesa, se los guarda así en el bolsillito. Hombre, y son desechables, vamos a usar los desechables de verdad. Pero los mocos, ellos tenían mocos, nosotros tenemos mocos, claro. Los mocos unen a la humanidad. Miriam, sí. Todos somos unos mocosos. Vamos, tú en concreto además eres un poquito mocosa. Hombre, doctor Fabiani, que ya tengo yo una edad, aunque parezca joven. Usamos la palabra mocoso como sinónimo de niño pequeño, porque los niños pues están acatarrados, bueno, casi todo el día, ¿no? 6, 7 catarros al año, casi siempre están con mocos. Así que decimos mocoso como si fuera un niño. Pero que no me refiero a eso. Digo mocosos porque todos tenemos mucosas. Las mucosas fabrican moco, así que todos somos mocosos. Lo que pasa es que es verdad que el moco se hace más evidente cuando aumenta la producción. Cuando se irrita la mucosa y empieza a fabricar más, por ejemplo, en una alergia o en una infección. O ahora en otoño y que llegan los meses de frío, vamos. Llegan los virus catarrales que inflaman la mucosa de la nariz, el moco clásico. Que inflama la mucosa de la garganta, el moco de la garganta, esa que llamamos la balsa, la flema, sí, ¿verdad? Sí, que a veces nos molesta tanto. Pero estamos hablando mucho de los mocos, Miriam, menos mal que tenemos los mocos. Como que menos mal, con lo molestos que son los mocos, por favor. Los mocos están para algo. Mira, los mocos son a las vías respiratorias lo que las redes a los pescadores. ¿Qué te ha parecido? Qué comparaciones. ¿Pero qué puede pescar un moco? Pues buena pregunta. Mira, pues pescan todo lo que pueden y todo lo que pueden son pequeñas motitas, pequeñas partículas, polvo, cualquier germen, cualquier cuerpo extraño y evitan de esta manera que llegue a la vía respiratoria, así que nos sirven de protección. No solo eso, también el moco permite que la mucosa esté más suave, vamos, que son nuestros amigos los mocos. Oye, pues si tan buenos son los mocos, yo no sé por qué nos empeñamos tanto en terminar con ellos. Pues esa es una buena pregunta, porque estamos persiguiéndolo un poco con obsesión, tranquilidad. Yo sé que cuando los mocos aumentan son un poquito molestos, a veces agobian, a veces hasta te taponan los oídos de moco, a veces te agobia que no puedes respirar, eso lo entendemos, pero bueno, no nos obsesionemos con los mocos, ni con la cantidad, ni con el color, ni con buscar por ahí un jarabe milagroso que me quite los mocos de un día para otro. Mira, si tienes muchos mocos, lo primero es sonarte bien la nariz, eso para empezar. Vale. ¿Pero cómo? ¿Cómo nos sonamos? Así, fuerte, con las dos manos. A ver, cuidado con lo de fuerte. Estamos, Miriam, sonando los mocos, no estamos llenando una colchoneta hinchable. Mucha fuerza, no. Que a algunos se le taponan los oídos nada más que del soplido que pega. Y segundo, primero un agujero y luego el otro. Si aprietas los dos a la vez, insisto, aumenta la presión y te puede hacer hasta daño en los oídos. No tan fuerte. Mucho cuidado, no. ¿Y no recomiendas tomar ningún jarabe mucolítico de toda la vida? Mira, para los cuadros catarrales, para los mocos que hay en esos catarrillos, la verdad es que los jarabes mucolíticos no tienen eficacia ninguna. Así que el mejor mucolítico, el que no se toma. ¿Y un humidificador como este que tienes aquí? Pues mira, este humidificador en concreto, bueno, no este, cualquiera como este nos puede mejorar la humedad ambiental. Lo que pasa es que es cierto que no siempre es necesario. A lo mejor en una época que estamos con mucha calefacción y se reseca el ambiente, puede ser de cierta ayuda. Aunque también te digo que en ciudades costeras, hombre, con la humedad que hay, a lo mejor no hace falta. De cualquier forma, que quiero aumentar la humedad de la habitación, que tengo mucha calefacción, que están las mucosas resecas, también vale poner un cubo, no hay por qué gastarse dinero en un humidificador. Y si lo tienes, recambiar el agua con frecuencia. Porque si no recambiamos el agua y se contamina, al final esto es una fábrica de aerosoles, de gérmenes, que no es lo que nos interesa. Si quieres agüita, también importante la que bebemos, que esa también hidrata y hace falta para que la mucosa no esté seca. Hay que hidratarse, claro que sí, y valdría, por ejemplo, con una infusión de tomillo como esta que tenemos aquí, que me huele. Hoy te veo estupenda con las infusiones. Mira, un vaso de infusión de tomillo tiene la misma cantidad de agua que un vaso de agua. O sea que hidrata. Luego está calentita, con lo cual el dolor de garganta, mira, te lo alivia. Luego ya el poder del tomillo, mira, el tomillo como otras hierbas de este tipo, es verdad que en laboratorio han demostrado cierta eficacia, pero luego en la vida real efectividad no tiene mucha. Y hablando de descongestionar las vías altas, como decir los médicos, ¿no podría funcionar unos vaos de eucalipto? Mira, todos hemos comprobado que muchas veces entras en la ducha y solo con el vaho, ¿verdad?, que se forma allí, hay veces que parece que el moco sale mejor. O sea, ¿Es que verdad? Cierta utilidad tiene, pero cuidado con abusar. Por ejemplo, los asmáticos, cuando aumenta mucho la humedad,
puede pasar con los vaos o con el humidificador que comentábamos antes, hay algunos que empeoran con esa humedad. Fíjate. Y cuidado con el eucalipto, con los mentoles. La mayoría hemos comprobado que el mentol parece que nos despeja mucho, pero cuidado que hay personas que este mentol les puede provocar un broncoespasmo. ¿Qué significa esto? Que se cierran de golpe los bronquios y pueden tener cierta dificultad respiratoria. Tampoco hay que estar tan preocupado con los mocos, Miriam, que no hay moco que 100 años dure. Hombre, duran bastante y esos días de catarrazo, mira, no te quiero ni contar, ¿eh? Dice esos días como si fueran 4 meses. Un catarro que dura 6, 7 días. Los mocos que van a durar 6, 7 días. Mira, el moco te sirve de pista. Mientras tengas mocos, precaución porque puedes contagiar a otro. ¿Te sirve de ayuda? Pues eso está muy bien recordarlo porque estamos en tiempo de virus y, por ejemplo, hay que lavarse muy bien las manos. Hay que lavarse bien las manos después de sonarte los mocos y si alguno se toca la nariz más de la cuenta, que hay alguno que le gusta hurgar y no es conveniente hurgar. Hombre, no, que eso es de mala educación. Además, no solo de mala educación, es una mala idea, porque por mucho que te laves las manos, si al rato te está llevando la mano a la nariz, ya vuelve a estar contaminada. Y cuando hablamos de educación a nuestros más pequeños, ¿no? Pues como siempre decimos, lo mejor, el ejemplo. Hablamos de que los chicos se llevan la mano a la nariz, pero Miriam, yo he visto adultos en un coche que parece que están ahí buscando una pepita de oro, ¿eh? Y no miro a nadie. No mires. Así que no tocarse tanto la nariz y no preocuparse tanto con los mocos. De verdad que no, lo que tenemos que preocuparnos es de poner los remedios para evitar contagiarnos unos a otros de los virus del otoño y del invierno. Mira, yo esa lección contigo la tengo bien aprendida y empezando por abrir bien las ventanas de casa y ventilar. Claro que sí. Y cuando podamos, salir a la calle. Y mejor que a la calle, al campo, al aire libre. Y aprovechamos que estamos allí y hacemos ejercicio. Y eso es bueno para los mocos, para la respiración y para la vida, Miriam. Di que sí. Muchas gracias, doctor Fabiani. Gracias a ti, guapetona. Pues a salir de casa y mover el cuerpo de la cabeza a los pies. Y para cuidar los pies cuando salís a caminar, mirad los consejos de la fisio Pilar Caballero. Veréis qué bien os sienta. Seguro que a todos nos suena ese dicho popular que dice: pies para que os quiero si tengo alas para volar. Pues cuando nos empieza a molestar o a doler, nos acordamos de esa parte tan olvidada y tan importante de nuestro cuerpo como son los pies. Los pies son tan importantes porque tienen que soportar el peso de nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo hacen? A través de un trípode. 3 puntos de apoyo, 33% debajo del primer meta, 33% debajo del quinto meta y 33% repartido en el talón, con un arco para darle resistencia. Y el mantenimiento de este trípode repercute directamente en nuestra postura, porque si nosotros echamos el peso en los talones para no caernos, se curva más la columna lumbar y protuye nuestro abdomen. Y esto no es un movimiento sano. 3 sencillos ejercicios para flexibilizar y fortalecer nuestros pies. Primer ejercicio, hacer el abecedario con los pies A, B, C o en mayúsculas, D, E, F, 3 veces con cada pie. Segundo ejercicio, media punta, punta, media punta, talón, media punta, punta, media punta, talón, o los dos, media, levanta, estira y baja, o sube, dobla rodillas, apoya talones y estira. Y el tercer ejercicio, vamos andando con talones y vamos volviendo con puntas. 3 pasillitos, ida y vuelta. Y recordad que los pies tienen relación con todo nuestro cuerpo, así que cuidarlos y mimarlos. Y no os olvidéis de mover y sentir, porque eso es vivir. Pobrecitos los pies, ¿eh? Soportando en silencio todo nuestro peso y no digamos si hay kilos de más porque el sobrepeso es enemigo de la salud y lo sabe muy bien la doctora Judith Soto, autora de este libro. Salud con razón, descubre el poder de los alimentos para prevenir enfermedades. ¿Y a qué tipo de enfermedades te refieres, Judith? Son las enfermedades cardiovasculares, la causa número 1 de muerte en España y que están directamente relacionadas con nuestro estilo de vida. Son las conocidas hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos y el sobrepeso y la obesidad, que como no nos duelen, pues no nos asustan, como por ejemplo el cáncer, pero en realidad son igual o más de terribles. Nosotros igual no nos alertamos, pero digamos que el semáforo de nuestro organismo sí se pone en alerta y por eso se le enciende esa luz ámbar. Exacto, nos está avisando que algo pasa y que estamos, como digo yo a mis pacientes, a punto de ser oficialmente enfermos, es decir, que nos diagnostiquen una enfermedad.
¿Y qué viene después de la luz ámbar? Pues que el semáforo se pone de este color, color rojo, nos indica que tenemos que parar. Exacto, estamos oficialmente enfermos y es cuando sufrimos las consecuencias de esas enfermedades, como por ejemplo un infarto. Entonces es cuando el médico nos prohíbe una serie de alimentos. Claro, es cuando el paciente dice, el médico me ha quitado la bollería, el azúcar, la sal, ¿no? Claro, son los que más daño hacen. La sal por sí sola mata a 5 millones de personas cada año en todo el mundo y el azúcar se queda cerca. De hecho, causa una adicción porque provoca un subidón de dopamina en el cerebro que hace que experimentemos ese placer, esa sensación de no poder dejar de comer. Y si dejamos de tomar todo eso que el médico nos quita, ¿podríamos decir que el semáforo de nuestro organismo pasa del rojo al verde? No, no solo basta con quitar lo que nos hace daño, sino que es igual o más de importante empezar a comer lo que es realmente saludable. Y el semáforo nos ayuda. Es decir, hay que evitar todo lo que sea rojo, como la carne roja y los embutidos, y poner todo lo posible verde, es decir, verde vegetales, verde del aceite de oliva, verde del aguacate, verde de la fruta, de la verdura, a ser posible frescos y de temporada. Y además complementarlo con legumbres, frutos secos y semillas. Tú hablas de vegetales de verdad, no de los que van en una mala dieta, ¿no? Exacto, todos aquellos vegetales procesados, por así decirlo, como los zumos, las galletas, los cereales del desayuno, aunque sean integrales, siguen poniendo el semáforo en rojo porque llevan mucha sal, azúcar y grasas que son perjudiciales. Para nada son dieta mediterránea. En el libro aludes, de hecho, a esa dieta mediterránea, pero a la de verdad, a la originaria, a la que se practicaba en Creta hace 3000 años. Sí, de hecho ellos comían un montón de aceitunas y de aceite de oliva. De hecho, según dicen los historiadores, los alimentos nadaban en aceite de oliva y además comían muchísima fruta, verdura, legumbres, frutos secos y en lugar de utilizar la sal para cocinar, utilizaban las hierbas aromáticas. Ocasionalmente, de hecho más bien para los festivos, comían algo de carne, pescado, huevos, algún dulce, pero sobre todo comían lo que les daba al campo, eran prácticamente vegetarianos. Y a todo esto lo acompaña una gran actividad física, porque vivían de trabajar la tierra. Y seguro que así ganamos en salud, perdemos el peso que nos sobra y mantenemos el semáforo en verde. Sí, perder peso para ganar salud, pero no a cualquier precio ni de cualquier forma. De hecho, como mucho deberíamos perder entre el 5 y el 10% de nuestro peso total al año. Es decir, que una persona normal, estándar, serían unos 5 o 7 kilos al año o medio kilo al mes. Si sobrepasamos esto, estaremos agotando la capacidad que tiene nuestro hígado de eliminar grasa y toda la que no pueda eliminar la acumulará en el hígado y se transformará en un foie gras. Como puedes imaginar, esto no es nada recomendable. Desde luego que no, un ejemplo muy gráfico. Muchísimas gracias, Judith. Ha sido un placer. Cuidemos nuestra salud para que el semáforo del organismo se ilumine siempre de color verde y dejemos el rojo donde debe estar, decorando la vida y también la naturaleza, con paisajes tan increíbles como las aguas del río Tinto, que es tierra de minas, tierra de historia y tierra de una rica gastronomía, la de cerdo ibérico. Disfrutad con sus imágenes. Feliz semana y cuidaos mucho. A ver, no es el más largo, ni el más caudaloso, ni el que tiene saltos de agua más impresionantes. Sin embargo, es uno de los ríos más famosos de España, el río Tinto. La mejor manera de ir a otro planeta en tren. El río Rojo, básicamente por el contenido de sus aguas. Se pensaba que era un río que estaba contaminado, que era un río muerto como consecuencia de la propia actividad minera. No solo no está contaminado, sino que además tiene muchísima vida. Sobre todo lo que hay son bacterias. Unas bacterias que son únicas en el planeta, por eso se habla del río Tinto, como ese trocito de Marte en la Tierra. Un lugar perfecto para desconectar, asombrados por los secretos que oculta la Tierra, sea en una explotación romana o en la inmensa mina de corta atalaya. Desde donde estamos hasta el frente, 1200 metros. Desde abajo podría entrar en la Torre Eiffel de París, podría entrar Tres Gigantes de Sevilla. Y esta es nuestra siguiente etapa, la Peña de Hierro, donde la NASA descubrió el parecido de Río Tinto y Marte. Un parecido que ahora se va a convertir en la última atracción del Museo Minero. El proyecto de Marte en la Tierra llevará a ese visitante pues, a lugares en los que sinceramente nos va a parecer estar en otro planeta. Y por si lo que habéis visto fuera poco, recordad que estamos en la Sierra de Aracena, un lugar perfecto para perderse entre dechas y barrancos y encontrar uno de los tesoros de nuestro país.
Marcos, yo decía que es un tesoro de España y aquí vemos por qué, ¿no? Pureza de raza y alimentación determinan la calidad del producto, implícito lleva el cómo vive el animal. Los cerdos viven prácticamente 2 años en el campo, un animal que vive bien puede dar lugar a productos de una tremenda calidad. Fundamental está el cariño que la gente de Jabugo viene aportándole, que se va transmitiendo de generación en generación. Todo en su justa medida. El jamón ibérico de bellota tiene una carga de grasas insaturadas muy importante, fundamentalmente ácido oleico, y como sabemos las insaturaciones pues son grasas saludables, cardiosaludables. Del cerdo 100% ibérico de bellota, cualquier pieza de carne que comas es muy saludable, porque la grasa que tiene infiltrada procede de la bellota, entonces es una grasa muy insaturada, tiene mucho hierro y mucha proteína. Podemos hacer un carpaccio. Que eso es en crudo, en realidad. Podemos hacer un asado, en el caso de la presa, aunque directamente a la plancha, sellado. Claro, es que está eso... Está exquisita. Ahora te tienes que comer un trocito. She lives with